¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Adivinen a quién tengo de invitado, Sergio Saicho. Él es psicólogo, coach y headhunter. También es especialista en recolocación de talento. Sergio, coméntanos un poco más sobre tu experiencia. ¿Qué tal, Adolfo? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Saicho, soy psicólogo de profesión. Tengo una especialidad en coaching y dirección de equipos. Actualmente me vengo desempeñando como headhunter. Brindo servicios también para muchas empresas para temas de comunicación, mejora del rendimiento, trabajo en equipo, team building. He venido brindando capacitaciones para diversas empresas en Lima y para muchas mineras también. Ujú. Información complementaria acerca de mí, bueno, soy hipnotista también y Wow. actualmente me encuentro llevando una maestría en psicología deportiva, ¿no? Como un hobby, que es algo que me apasiona, Estás en todas las ramas de la psicología, ¿se podría por decir? así decirlo, sí, paso a paso. Hay algunas que ya más adelante vamos a entrar con más fuerza, ¿no? Pero siempre paso a paso. Cuéntanos sobre tu experiencia como headhunter. ¿Cuál es la dificultad que has tenido en el ambiente peruano? A ver, el término de headhunter en realidad es muy amplio, porque el Ujú. headhunter puede trabajar para una empresa para buscar nuevos talentos que puedan incorporarse en su organización. Y del mismo modo también pues hay headhunters que trabajan de manera independiente, ayudando a personas a que se recoloquen a nivel laboral o brindando también servicios personalizados para algunas empresas. Ahora, dada la coyuntura que estamos viviendo, yo creo que hay algunas reticencias por parte de mucha gente para poder creer, por así decirlo, en los servicios que brinda un headhunter y muchos de ellos se basan en que a veces las empresas, no todas, cumplen con la formalidad del caso para Ujú. poder cubrir las expectativas que tienen las personas, ¿no? Sobre todo para personas que se encuentran trabajando, que tienen una estabilidad laboral y que por ahí reciben alguna oferta para Claro. poder incorporarse a otra empresa. Tú sabes que siempre hay riesgos, ¿no? Está el periodo de Ujú. prueba, está el tema de la estabilidad laboral y bueno, ahora también que hay algunas personas que se habían acostumbrado a tener un sueldo o unos ingresos que estaban por encima de la media, y después de Ujú. la pandemia en la que nos hemos visto muchos afectados, pues también las escalas salariales también se han visto afectadas, ¿no? Entonces ahí pedirle a la gente un poquito de adaptabilidad para Ujú. no cerrarse en un salario mínimo. Entonces, ¿tú dirías que hoy, actualmente en Perú, es complicado recolocar a personas en trabajos? No, no es que sea complicado. Complicado no es porque han habido muchos recolocados. El tema es que si lo vemos desde un punto de vista estadístico, el nivel de ofertas de empleo ha disminuido y el nivel de personas que se han quedado desempleadas ha aumentado notablemente. Ujú. Claro. Entonces, uno de los principales problemas que tiene el reclutador, porque mucha gente se queja, oye, mandé mi correo, me llamaron y no me devuelven un feedback, etcétera, ¿no? Pero el nivel de demanda que tiene el reclutador ahorita es muy alto. Y si antes se encontraba una persona que podría hacer el trabajo de repente por 10.000 soles, hay alguien que podría cumplir el perfil que está buscando y se ofrecen hacerlo en 8.000, precisamente por la incertidumbre del no saber el devenir y bueno, pues no, la necesidad que también llama. Ujú. ¿Qué habilidades debe tener un headhunter? ¿Qué habilidades tú consideras que debería tener un headhunter? Ujú. Porque ustedes prácticamente tienen que conocer a la persona antes de recomendarla a una organización. Ujú. El headhunter tiene que tener muchas competencias, tiene que tener mucha observación, tiene que ser una persona muy observadora, tiene también que practicar mucho la escucha activa. Todas estas cualidades, todas estas competencias que puede tener el headhunter, se tiene que complementar definitivamente con la experiencia, porque hay personas que pueden tener las competencias, pero la experiencia te da un soporte muy grande, ¿no? Para Ujú. poder precisamente validar información que a veces la competencia no te la da. Tiene que ser complementario. Ahora, siempre cuando hablamos de headhunting, en los procesos de recolocación o de reclutamiento, tienen una base técnica muy fuerte. Entonces, el headhunter por lo general va a tratar de evaluar a la persona, ¿no? El aspecto psicológico, mental, y tiene que trabajar en paralelo con algún área que sea la que está haciendo el requerimiento para poder también validar la experiencia técnica. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿no? Un headhunter de por sí tiene que tener un
nivel de comunicación muy fluido, muy a todo nivel, ¿no? Porque Buenazo. eso es importantísimo. Sí, sobre todo porque en algunos momentos tienes que hacer entrevistas por competencia y a veces tú no sabes cuándo el postulante puede tener, pues vamos a decirlo así, mayor expertise, mayor labia que uno mismo, entonces tienes que saber Claro, manejar la situación, ¿no? exacto, exacto. Y dime, ahora con esta coyuntura, los requerimientos de las organizaciones han cambiado. Creo que el año pasado pedían como para ser asistente 5 años, una maestría. ¿Tú qué opinas sobre eso? Eso va a tener mucho que ver con la cultura organizacional que tenga la empresa. Ya, lamentablemente, en su mayoría, las empresas están acostumbradas a de repente sobrecalificar un poco al trabajador, ¿no? Yo he visto ofertas en las que buscan un asistente de logística y como asistente te están pidiendo 3 años de experiencia en el puesto y aparte que tengas una especialidad o un diplomado en el mismo. Entonces, es difícil imaginar una persona que lleve 3 años como asistente, que quiera seguir siendo asistente después de haber sido o haber llevado una especialidad. Pero, Claro, sin embargo, este nivel de oferta se sigue dando precisamente por la cultura misma en la que nosotros estamos inmersos, ¿no? La cultura del peruano que el nivel del desempleo a veces es alto y que las empresas al final van a terminar encontrando una persona que se adecue a su propia necesidad. Entonces ese sí es un problema porque al ser la demanda y al ser tan constante este tipo de situaciones, no le crea valor a veces al mismo profesional, exacto, exacto. ¿no? ¿Y Sí. tus habilidades de coach, en qué momento las utilizas? ¿En qué momento de la recolocación o brindas un servicio de coach? ¿Cómo haces eso? Claro, el coaching tiene muchos principios. Yo obviamente siempre trato de validar también el coaching con todo el bagaje psicológico, la formación psicológica que uno tiene que tener, porque si bien es cierto el coach es efectivo, el coach tiene muchas limitaciones, muchísimas. Entonces, para mí cuando hablamos de coaching, principalmente uno tiene que buscar la coherencia, uno debería de ser coherente con uno mismo. Eh, y bueno, el coaching lo que hace a veces ayuda a la persona a que se dé cuenta de ciertas cosas, tome acción, responsabilidad sobre su vida. Y más allá de eso, lo más importante es que te permite a veces el coaching hacer preguntas poderosas para que la persona pueda identificar cuáles son las cosas que tiene que cambiar, las percepciones que puede cambiar y en base a ello tomar nuevas decisiones y por ende nuevas acciones, ¿no? El coaching depende cómo tú lo puedas enfocar. Puedes hacer coaching para motivación, superación de equipos, comunicación, liderazgo. La ventaja que te da el coaching es que se puede ampliar para trabajar en diferentes ámbitos. Personalmente, por ejemplo, yo trabajo con gerentes y altos mandos, coaching por valores, ¿no? Y dirección de equipos de alto rendimiento. Entonces, cuando hablamos de dirección de equipos, comunicación, etcétera, son temas que son muy amplios y como son tan amplios, hay técnicas diferentes para poder trabajarlos. Incluso hoy hay headhunters que son coaches en reinserción laboral y Wow, y tienen preguntas específicas para que tú, por así decirlo, te des cuenta de dónde estás parado, qué cosas estás diciendo, qué puedes hacer y qué no, ¿no? Y es bien interesante porque conozco dos amigas que son coach de reinserción laboral ujú. y vale la pena vivir la experiencia. Y estas preguntas son como el método socrático, algo así. Tú lanzas las preguntas para que él responda y él solito se vuelve a repreguntar, cosas así. Lo que pasa es que cada situación es diferente, cada persona es diferente. Quizás habrá alguna persona que necesite un poco de un diálogo, vamos a llamarlo un diálogo socrático, vamos a llamarlo así, Ujú. para que pueda reflexionar sobre las cosas que dice y que piensa. Pero van a haber algunas otras personas que viven en la reflexión, que son personas muy racionales y piensan todo cuanto les sucede. Y son personas que lo que menos necesitan es seguir pensando y tomar acción. Y Claro, muchas de estas personas ya saben qué es lo que tienen que hacer. Por pero no lo ejemplo, hacen. ¿no? Exacto. Son las típicas personas que se posponen la fecha de inicio, pero ya tienen incluso diseñado toda una estrategia para llegar a su objetivo. Lo único que no ponen son la fecha de inicio. Entonces ahí el trabajo del coach vendría a ser
un poquito más ya de acompañar a la persona a que tome un poco de valor y ponga en acción lo que ya tiene que hacer o que ya sabe que puede hacer. Entonces, Buenazo, para cada caso, cada persona pues es diferente, ¿no? buenazo, buenazo, buenazo. Ujú, ¿Qué has escuchado tú sobre el Employee Experience? ¿Qué conoces tú que has trabajado en organizaciones grandes, medianas? ujú, ¿Qué conoces sobre el Employee Experience? Si crees que se aplica eso aquí en Perú. ujú. Bueno, el Employee Experience está relacionado con la experiencia que tiene el trabajador, ¿no? Y la experiencia que tiene el trabajador y va muy de la mano con la cultura organizacional de la empresa en la que trabaja, ¿no? Y la experiencia que se lleva de la misma. Sin duda, hay algunas instituciones que las ponen a prueba, hay algunas instituciones que lo practican y donde el empleador, principalmente el empleado, definitivamente es quien se lleva la mejor experiencia, ¿no? Ujú. Pero cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de la experiencia del trabajador, son temas muy amplios y muy sensibles. Por ejemplo, hay muchos autores como Chavenato que te menciona que la cultura organizacional nunca se va a cambiar, que la cultura organizacional es una de las cosas que nunca se cambia en una organización. Es Y uno te de los preguntas, libros que, disculpa que te interrumpa, me has hecho acordar porque es uno de los libros que me hicieron leer en primer año, Chavienato. sí, sí, sí. Es que es Buenas. curioso, mira, por ejemplo, te cuento una experiencia. Una vez me contrató un gerente de una empresa de transportes X para trabajar con sus trabajadores porque ellos veían proyectos y muchas veces se daban cuenta que los trabajadores lamentablemente no estaban siendo muy sinceros al momento de rendir costos, ¿ya? Vamos a decirlo abiertamente, los empleados estaban pues inflando los costos Ujú. cuando salían para sus viáticos. Entonces, tú estás hablando de una empresa que todos los meses manda trabajadores a diversas partes del Perú, entonces es un costo bastante elevado. En la primera sesión de coaching que le hice al gerente, le hice una sola pregunta. Solamente le hice una sola pregunta y la pregunta fue, señor X, ¿usted evade impuestos? Se quedó callado. Hubo un silencio sepulcral, porque obviamente estábamos solamente él y yo, y Ujú. la respuesta fue indirectamente sí. Entonces yo le dije, así como es arriba, es abajo muchas veces. Entonces, si queremos Tal cambiar cual. abajo, tenemos que cambiar arriba, ¿no? Eh, Te soy sincero, no me volvió a llamar. No me volvió a llamar. Probablemente pudo o haber algunas otros métodos de trabajo y técnicas para abordar el mismo problema, seguramente, pero eso es un reflejo de cómo la experiencia del trabajador también se ve reflejado en los altos mandos de la empresa. Si tú me preguntaras a mí una empresa que yo conozco que tiene un muy buen nivel cultural como organización, que tienen políticas en la que el trabajador es pues, precisamente parte vital de la organización, te podría decir que de repente Interbank es una de ellas, Belcorp es otra, ¿no? Ujú. Kimberly Clark también. Por ahí se me ocurre Pacífico Seguros, tienen políticas muy bonitas, o sea, trabajar con ellos y las experiencias que te cuentan los mismos empleadores, los trabajadores, pues es algo que realmente valdría la pena, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de un sector que es Exacto. bastante reducido, ¿no? Y la gran mayoría de empresas todavía están en un proceso de crecimiento y es algo a lo que pues esperemos algún día también aspiren. Exacto. Y dime, Sergio, ¿te ha costado recolocar a las personas? ¿Te ha costado por motivos de que yo imagino que todas las personas que se dedican a la recolocación de Ujú. trabajadores tienen contactos? Es como yo lo veo, yo me imagino. Entonces, mi pregunta es, ¿te ha costado recolocar a alguien, pero que cumpla con todos los requisitos? O sea, tenga maestría, tenga diplomados, especializaciones, pero no llega a encontrar Sí, trabajo, no engancha. sí, sí, sí me ha pasado, pero muchas veces ha sido más que todo por exigencias mismas del propio cliente. ¿Qué pasa si tú tienes una persona, por ejemplo, que va a ser gerente de logística
que tiene un MBA, que es ingeniero industrial, que tiene un diplomado en logística, que tiene, no sé, pues 8 años de experiencia ocupando cargos de gerencias en logística en empresas muy grandes. Y me ha pasado que la persona encontraba ofertas, encontraba entrevistas, pero se quedaba porque no le convencía el sueldo. Entonces su nivel de exigencia era mayor. Entonces estás hablando de personas que de repente están pidiendo, no lo sé, pues un nivel, una expectativa mínima salarial que esté por encima de 18.000 soles. Entonces, la propia demanda del mercado va a hacer pues que las ofertas para ese tipo de empleos sean mínimas, ¿no? Otros casos también en los que me ha pasado que un caso particular, pues había una persona que tenía todo y a mí ya se me hacía raro que no se recoloque hasta que se me ocurrió llamar a sus referencias laborales y las mismas referencias que estaban en el CV y me llevé una gran sorpresa, ¿no? Uno de ellos, te digo, o sea, mi cliente era un gerente financiero que había salido de una empresa después de casi 15 años. Y la primera referencia que había puesto era una chica del BSP, porque obviamente finanzas trabaja directamente con bancas, ¿no? Cuando yo llamé a la chica me dijo que no conocía al señor. Wow, wow, Entonces, wow. sí, entonces es fuerte, ¿no? Y cuando yo le di el feedback, obviamente, del señor se hizo catarsis y todo, tuvimos que rediseñar un nuevo formato para poder recolocarlo y se recolocó después de 2 meses, pero son cosas que pasan y como te dije al inicio, va a depender mucho también de la experiencia de la persona para poder ver y evaluar que ninguno de estos puntos queda al aire, ¿no? Claro, claro, claro. Qué fuerte, qué Sí, fuerte, qué fuerte. Y con esos tipos de personas te encontrarás a cada rato. ¿O sí, solamente ha pasado? sí, lamentablemente hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, muchísima gente, y parte de mi trabajo siempre es hacer un primer filtro, ¿no? Mi filtro consiste en explicarle a detalle a la persona en qué consiste mi servicio de recolocación y también explicarle que no se puede jugar con las expectativas de las personas. Por ejemplo, Ujú. yo conozco muchas consultoras que te cobran el 100% del servicio de inicial. O sea, pagas el 100% y te dan el servicio de recolocación, pero después tú no te recolocas. Y al final cuando tú le quieres reclamar, lo que te va a decir, oye, mira, sabes que este es mi contrato y yo estoy cumpliendo con lo que dice el contrato. Pero tú me dijiste, ¿pero qué dice el contrato? El contrato manda. Entonces, de esos casos, lamentablemente, yo he visto muchos, muchísimos. Mucha gente que se lleva una muy mala experiencia con servicios de recolocación laboral y en ese aspecto siempre tener garantías, ¿no? Las empresas, creo yo, deberían de trabajar con algunas garantías enfocadas al cliente, ¿no? En base a resultados. Que no conozco alguna empresa que lo haga de momento, pero en su mayoría debería, en mi opinión, pues manejar esa política. Claro, está bien, sí, porque eso cada vez que pasa, como que el cliente se queda insatisfecho, pero ya pagó. Entonces, Sí, prácticamente ya no hay manera de que le regresen todo eso. ¿Y puedes contarnos un poco más sobre el proceso de recolocación? ¿Cómo inicia? claro. Lo primero que hago es trabajar el CV de la persona. Y voy a hablar este término, el famoso término CV de alto impacto, que Ujú. para mí no vendría a ser más que un CV que esté bien estructurado, ¿ya? Porque la hoja de vida es tu carta de presentación y va a ser tu columna vertebral para el proceso de selección, ¿no? Un tip que se los doy a todos cuando estás en un proceso de selección, trata de diferenciarte por tus logros. La mayoría de gente coloca funciones, pero ya, ok, menciona los logros, diferenciate por los logros. Luego pasamos a trabajar LinkedIn, que es mi herramienta principal de trabajo. Trabajamos LinkedIn, elaboramos LinkedIn, lo actualizamos y te doy una sesión personalizada para que te enseñe a usar los logaritmos de LinkedIn. Ah, Porque de nada me sirve buenazo. tener un LinkedIn bonito si no lo sabes usar. Luego, Wow. bueno, sí. Luego pasamos a hacer la preparación para entrevistas, ¿no? Bueno, yo tengo más de 4 años manejando entrevistas por competencias. A mis clientes les hago las entrevistas necesarias para que agarren confianza y puedan mejorar. Después paso a enviarles ofertas laborales, ¿no?
tanto de LinkedIn como Computrabajo y Boomerang. Yo LinkedIn es una plataforma que manejo ya pues hace más de 3 años, tengo más de 20.000 Ujú. contactos en LinkedIn y me Wow. permite mapear las ofertas para direccionar las ofertas a mis diversos clientes, ¿no? Y La también, gente, disculpa, ¿la gente te contacta a ti por LinkedIn o lo hace a través de referencias? mira, hoy día, ya después de tener más de 6 meses trabajando como persona independiente, te puedo decir que la gente ya me está refiriendo de manera interna El voz y a voz. sí, de voz a voz. Y bueno, sí, mi principal herramienta de trabajo pues es LinkedIn, ¿no? De vez en cuando siempre pongo un anuncio por ahí y contacto con muchos profesionales. Buenas. Disculpa, ibas a terminar el proceso. Sí, Te sí, corté la vía. no, no te preocupes. Comparto una base de datos con las empresas más grandes del Perú para que puedan, ya donde te aparece el link para que postules directamente o crees tu perfil, y también una base de datos con las consultoras de recursos humanos para que puedas entrar en contacto por LinkedIn o por correo, porque muchas veces ellas manejan procesos de manera confidencial, ¿no? Precisamente eso es lo que hacen el headhunting, ¿no? El headhunting es buscar una persona para una organización sin necesariamente que la persona se encuentre buscando empleo, Ah, ¿no? qué Y bueno. muchas, sí, muchas empresas lo que están validando hoy en día es precisamente consultoras, tercerizan los procesos porque buscan confidencialidad. ¿Qué pasa si tú tienes un trabajador que es tu jefe de contabilidad, que tú ya sabes que por un tema de rendimiento, bueno, no le vas a renovar contrato y necesitas buscarle un reemplazo? Es información sensible. Entonces, lo que hacen las empresas pues, es contratar un tercero para que les vea el proceso de manera confidencial. Ah, buenazo, buenazo. Ujú. ¿Y qué tan importante tú crees que son los soft skills ahora para los trabajadores? Son tremendamente importantes. Son, digo, yo creo yo, lo más importante en un proceso, porque, mira, ¿de qué te sirve, por ejemplo, contratar a un, no sé, se me ocurre un jefe de recursos humanos que conoce muy bien todos los temas de legislación laboral, planillas, clima, cultura, desarrollo humano? O sea, teóricamente el señor puede ser muy bueno, pero a la hora de la hora no tiene un buen nivel de comunicación, no es asertivo, no maneja muy bien sus emociones, no genera un liderazgo en su propio equipo de trabajo. Entonces, creo que van de la mano y al final es lo que más pesa, ¿no? Es lo que más pesa porque cuando tú vas a incorporarte a una organización, tú vas a estar en un periodo de prueba, ¿no? Generalmente que se va a ir renovando, actualizando, dependiendo también de tu desempeño, dependiendo de muchos factores. Pero las empresas se encargan de validar todas estas habilidades antes de contratarte. Para eso es que hacen las referencias laborales, para eso es que hacen el assessment center, para eso es que hacen, bueno, una serie de filtros que se encargan de validar todas estas competencias, que son las que al final van a pesar tanto o más que los estudios, definitivamente. ¿Tú acompañas a tu cliente al momento de recolocarlo desde que él te empieza a contactar hasta que él sea contratado o es que aparte de que ya él empezó a laborar, mantienes un contacto con ellos? Claro, en el caso personal, yo ofrezco un servicio que cuenta con dos garantías. La primera garantía es que mi servicio, yo trabajo 50% por adelantado y 50% solamente después de haberte recolocado. ¿Ya? Y mi servicio es un año. ¿Por qué un año? Porque me ha pasado que hay personas que recoloco y al poco tiempo cesan. Cesan por muchos motivos. Porque, por ejemplo, mira, tengo un amigo que tomó el servicio conmigo en el mes de febrero y se recolocó el 1 de mayo, en plena cuarentena, como jefe de proyectos TI. Wow, Y me volvió a escribir a inicios de junio diciéndome que necesita nuevamente el servicio de recolocación porque lo mandaron a suspensión perfecta. Entonces, hay mucha gente que puede tener estos problemas. Entonces, mi servicio dura un año, no porque nos vamos a demorar un año en recolocarte, sino porque si pasa un problema, tú no te quedes en el aire y tengas la garantía de que puedes reactivar el servicio de búsqueda por un lapso de un año para que te vuelvas a recolocar. Más que todo por eso. genial, Ujú. genial, buenazo. Y dime, ¿te ha costado recolocar? Acabas de comentar de un gerente financiero, pero ¿cuánto es el tiempo promedio que tú te demoras para recolocar a una persona? Mira,
el tiempo promedio va a variar Actualmente, mucho. actualmente con pandemia Mira, y todo, antes de la pandemia yo te podría decir que podrían haber sido 3 meses. 3 meses. Ahora, con la pandemia te puedo decir que va entre 3 a 5 meses. Wow. Ujú. Hay otros que obviamente se recolocan con mayor facilidad en 1 mes, 2 meses, pero digamos que son la excepción y si quisiera yo darte un número en términos generales, pues sería 3, 4 meses. Wow, wow. Y mucho depende de la marca personal. Yo he visto, he escuchado que ahora los profesionales tienen que tener una marca personal, que no solamente tengan que vender con un currículum vitae, sino con un portafolio, aparte de las actividades que él realiza. Sí, es totalmente de acuerdo. Hoy por hoy las empresas están buscando personas que tengan o que hayan trabajado en su marca personal previamente, porque yo he conocido muchas empresas que, por ejemplo, cuando contratan a alguien, incluso entran a su Facebook, a su Instagram para ver las actividades que hace esta persona. Y por ahí pues se ganan y se llevan grandes sorpresas y ya no los contratan. A mí me Wow. pasó que en algún momento, yo no manejé el proceso, pero sí sé que una persona no fue seleccionada porque cuando entraron a su Facebook, pues todo su Facebook era de propagandas políticas hacia un partido que era bien cuestionado y recuerdo que la persona que estaba a cargo de ese proceso de selección no contrató a la persona por eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora LinkedIn también es una herramienta muy potente en la cual yo creo que todas las redes expresan un poco la forma de ser de la persona, ¿no? Eso dice mucho de uno, entonces hay que tener también cuidado con eso. Ya no es Sí, como antes. Ujú. sí, sí. Hay que saber qué teclear. Sí, sí. ¿Qué Sí. colocas, qué no colocas? Sí, es importante. Ajá. ¿Cómo te imaginas el futuro de las contrataciones aquí en Perú? El próximo año, de acá a 5 años. ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo creo que Volvemos un poco. sí, yo creo que las empresas van a empezar a reestructurarse y a manejar muchos procesos nuevos, principalmente van a ser mucho más digitales. Los procesos, incluso ahora, las inducciones, para muchos casos también se van a manejar de manera virtual. Considero que van a ir a las empresas para hacer gestiones un poco más puntuales. Van a incorporarse nuevas normas de convivencia, teniendo en cuenta el tema de la pandemia, teniendo en cuenta que hay personas que son personal de riesgo por la Ujú. misma edad, las mismas enfermedades que puedan tener. Y bueno, me las imagino mucho más flexibles, ¿no? Con un nivel de adaptabilidad mucho más grande y espero que siempre esté enfocado en el cliente, ¿no? Hay muchas empresas que ya están empezando a invertir en nuevas plataformas virtuales desde los procesos de selección, ¿no? ¿Cómo evalúas tú a una persona online, ¿no? Tienes Sí, que mandarle una serie de evaluaciones, una serie de plataformas que ya existen, pero que poco a poco las empresas van a considerarlas más, ¿no? ya no vas con la camisita y el pantalón, sino que te pones la camisa y tu chorra, algo así, y ahí estás También, proyectando la imagen, tal también, ¿no? El cual. tema de la mascarilla y todas esas cosas, sí. Sí, sí. Y hay algo que es muy importante también, que como ahora las personas están cambiando por motivo de que cuando tú sales, por más que no eres persona de alto riesgo, tú te expones a la familia que tienes dentro en casa. Entonces, el trabajo remoto ahora lo es todo, por lo menos, por ahora. Sí, justo el día de hoy yo terminé de dar una capacitación en una empresa, conjunto con una colega. Nosotros estamos brindando una capacitación que cumple con todos los reglamentos que los exige tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud para poder dar capacitaciones sobre estrés, ansiedad en tiempos del COVID, ¿no? Y todo lo que eso abarca. También incluye una evaluación, bueno, mejor dicho, incluye 2 evaluaciones psicológicas que están validadas por el mismo Ministerio de Salud para Wow. poder identificar personas que puedan contar con algún nivel de riesgo, eh, digamos, cuando digo que puede contar con algún nivel de riesgo, me refiero a que puede estar generando alguna crisis, algún problema de ansiedad o algún problema mayor para poder identificarlo y elaborar un plan de trabajo, no solamente con él, sino con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces es bastante interesante.
Por Sí, ejemplo, hablando de lo que tú me mencionabas, ahora hay una nueva política que es precisamente, se tienen que implementar políticas de bioseguridad para el COVID y recursos humanos también tienen que emplear también un protocolo de salud mental para el COVID enfocada en el trabajador, ¿no? Hay muchas empresas que todavía no lo aplican, pero ya deberían de empezar. wow. Y, por ejemplo, hablando de la parte tecnológica, yo he visto que plataformas como Boomerang, sobre todo Boomerang, han añadido la opción para que un trabajador ponga su pitch, como que haga su intro para que pueda ser Sí, contratado. Sí, yo ese es el supongo video de que presentación. sí, 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 sí. Y que todavía no es muy usado. No he visto muchos profesionales que todavía le estén dando duro a la parte del Boomerang con el pitch. No los he visto Eh, mucho. Personalmente, por ejemplo, con mis clientes yo trabajo eso. Diseñamos un video de presentación, hacemos un speech no mayor a 2 minutos y medio, súper reducido para que puedas tener un video de presentación de impacto también. Ujú. Personalmente me parece una idea ingeniosa, novedosa, el video de alto impacto por diversos motivos. Creo que el principal motivo es porque te permite conocer el desenvolvimiento de la persona, ¿ya? Porque como dicen por ahí, el papel aguanta todo, Exacto. ¿no? Entonces, pues es un buen filtro. Muchas empresas lo están empezando a usar. Y muchas otras empresas también están migrando a otro tipo de convocatorias, otro tipo de ofertas, porque CompuTrabajo y Boomerang pues tiene un costo y algunos no tienen el presupuesto para poder invertir en ellos, ¿no? Pero también como parte de su proceso te piden un video de presentación y me parece una idea ingeniosa. Genial. Cuéntanos de esto que vienes realizando, que es tu maestría de deporte, psicología deportiva. ¿Quieres Sí, hablarnos un poco sobre eso, por favor? claro. Bueno, yo en realidad empecé en el mundo de la psicología desde muy joven, desde los 18 años, y tengo la suerte de decirte que a mí mi carrera me apasiona. O sea, a mí no me gusta mi carrera, a mí me apasiona. Cuando yo estaba terminando la carrera, no me decidía si me iba a ir a la parte clínica o a la parte organizacional. Me fui a la parte organizacional, para ser honesto, más que todo por un tema de factor económico, y me terminó gustando mucho. Pero paralelamente yo había llevado muchos talleres, cursos de manera autodidacta también para aprender a hacer hipnoterapia, ¿no? Entonces yo trabajo sesiones de hipnosis como un hobby con personas que quieran bajar de peso, que tengan enfermedades psicosomáticas, que tengan enfermedades crónicas. O, por ejemplo, también trabajo hipnosis con personas que tienen, no sé, que son alérgicas a la anestesia, les tienen que sacar la muela y los hipnotizo para bloquear el dolor y los puedan sacar mientras les sacan la muela, no sin anestesia, pero como un hobby. Ajá. Y bueno, toda esta formación, todo este bagaje como psicólogo siempre se ha ido enfocando en el tema de la superación y el trabajo en equipo, en el desarrollo de personas. Ver a la persona, no por ejemplo cuando hablas de psicología del deporte, no verlo como un deportista, sino verlo como una persona que tiene familia, que tiene sentimientos, que tiene deseos y problemas como todos, y tratar de verlo desde un punto de vista holístico. Tomé la decisión de llevar la maestría en psicología deportiva porque el mundo deportivo en general en nuestro país yo creo que se ha dejado un poco de lado, no está siendo muy valorado y yo lo veo como psicólogo desde un punto de vista de la psicología social, veo la psicología deportiva como un agente de cambio, como un agente de cambio a nivel comunitario, a nivel social, en el cual me permite trabajar de una manera bastante enriquecedora con un sector que se ha dejado de lado. Aparte que a mí me gusta mucho el deporte, ¿no? Yo practico varios deportes, practico fútbol, practico atletismo también, no de manera profesional, pero lo practico. Entonces, Claro. siento que de todas maneras, para los proyectos que tengo yo a largo plazo, que yo te soy sincero, tengo un proyecto que espero me dé frutos de acá a 10 años, eh, es por eso que llevo la maestría ahora, ¿no? Porque el proyecto que yo tengo espero me dé frutos en 10 años y es un proceso muy largo. Ya También estás estoy poniendo llevando los una... cimientos. Estás poniendo los cimientos. Sí, sí, estoy poniendo los cimientos. Por suerte, terminando esta maestría, obviamente voy a seguir algunos estudios más, pero para poder llegar yo a donde quiero, que es pues precisamente
ser una referencia no solamente en recursos humanos, sino en la psicología deportiva y en la psicoterapia. Eh, Muchos no lo saben, pero el trabajo formativo de un psicólogo es muy amplio. Por ejemplo, te comento, un psicólogo se titula, yo me titulo, eso no quiere decir que puedo dar terapia. Ah, Si mira. yo quiero, si yo quiero hacer terapia, tengo que hacer una especialidad en psicoterapia. Y la psicoterapia dura 2 años. Y un buen instituto en el Perú que te pueda formar como psicoterapeuta, mensualmente te cobra no menos de 700 soles. O sea, es como pagar una universidad, Wow. por lo menos. Y sin contar que tienes que tener pues otro tipo de especialidades más. Entonces, a veces el trabajo del psicólogo, muchos no lo saben, pero... Y hay psicólogos que obviamente seguramente te hacen terapias sin tener esa especialidad, pero es importantísimo mencionarlo, ¿no? El trabajo de un psicólogo es bastante amplio. Es bastante amplio, demanda mucho tiempo y creo que por un tema ético y siempre de responsabilidad es bueno también tenerlo en cuenta. Buenazo. Me he quedado sorprendido por eso de los 2 años que aparte tienes que realizar. Supongo que así, a cada especialización, no solamente te titulas, sino que tienes que tener una especialización para realizar alguna actividad. Sí, de hecho la psicología es amplia, ¿no? La psicología, por ejemplo, tienes psicología social, tienes psicología comunitaria, clínica, recursos humanos, que es, ¿no? Entre otras más, psicología forense, psicología Mm, deportiva. Cada parte, cada rama es un mundo en la cual no hay que subestimar, ¿no? ujú. Y la parte más complementaria a veces pues es en la clínica pues que vendría a ser la psicoterapia, ¿no? Entonces, Claro. siempre es bueno mencionarlo, aprovecho la oportunidad para mencionarlo también para hacer una diferencia entre lo que es psicología y coaching, ¿no? Y que muchas veces el coach puede estar mucho de moda, pero considero que el trabajo profesional de un psicólogo siempre va a ser más completo. Buenazo. Y ahora para Ujú. cerrar, Sergio, ¿alguna recomendación que quieras darle a las personas que van a ver este video, a las personas de a pie, a personas que buscan recolocarse? ¿Alguna recomendación? Em, Mira, primero que trabajen un poco la ansiedad, que hagan ejercicios de respiración para poder trabajar su ansiedad, que no les gane la desesperación, ¿ya? Que valoren su trabajo y que mientras postulan, podría ser ahora una oportunidad empezar a desarrollar nuestra creatividad y apostar también por el emprendimiento. El emprendimiento tiene que tener y puede ser mejor visto. O sea, yo he visto muchas personas que terminaron la pandemia, tengo colegas que les está yendo muy bien y precisamente porque están emprendiendo, ¿no? Muchas veces las personas eh, posponen sus metas, sus sueños por miedos, ¿ya? Hay muchas encuestas que te dicen que las personas no dejan su trabajo por miedo. Son infelices, no están contentos, quieren cambiarse de trabajo, pero aún así siguen en su trabajo. ¿Y qué los impide salir adelante? El miedo a no tener un ingreso a fin de mes. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué esperas para generar un cambio? El cambio lo haces tú. Entonces, crean en su potencial, crean en ellos mismos y pueden idear una manera para generar un emprendimiento que a la larga les puede ir mejor incluso que trabajar para una empresa, ¿no? Siempre hay otro camino, no cerrarse a uno solo. Qué valioso tu aporte, Sergio. Muchas gracias y por favor, déjanos tus redes sociales. Yo de todas maneras lo voy a colocar aquí al final del video, pero a ver, tu aporte de las redes sociales para que te puedan seguir. Gracias, gracias, Alfo. En LinkedIn estoy como Sergio Saisho, también en Facebook y en Instagram estoy como saisho.sergio. Justo a fin de mes también estoy trabajando mi marca personal, ya voy a sacar mi marca personal en redes, pero estoy seguro que también me pueden encontrar como Sergio Saisho. Más bien, Ahí. Alfo, agradezco la oportunidad por tenerme como referencia y aprovecho también para darte las gracias por el espacio brindado. Gracias a ti, Sergio. Nos vemos. Un abrazo y cuídate. Nos Gracias, vemos. nos vemos.